esta mañana vamos a analizar un tema muy interesante acerca de Canaán. La Biblia nos habla de Canaán, la antigua Canaán terrenal, pero vemos hoy que en la simbología la Canaán terrenal está en dos fases. La Canaán terrenal del antiguo pacto del pueblo de Israel, literal, de la antigüedad. Y la Canaán terrenal del nuevo pacto, de la Israel espiritual, simbólica del Nuevo Testamento. Y tal como en aquel entonces el pueblo de Dios enfrentó a sus enemigos, que eran en aquel entonces los filisteos, también en el tiempo del fin, en la segunda Canaán terrenal, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, enfrentarán una vez más a los filisteos del nuevo pacto y del tiempo del fin. Que Dios nos bendiga al estudiar este tema. Yo les invito a que hagamos una oración antes de comenzar para poder comunicarnos con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, por las profecías, por las historias que encontramos ahí. Y también te pedimos que estés aquí en medio de nosotros con tus santos ángeles y con tu Espíritu Santo. Guía nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, la historia y este tema tan importante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver una serie de ilustraciones. Vamos a hablar acerca de las dos Canaán y los filisteos del Antiguo y del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto. También vamos a ver acerca de la caída de Gaza, la caída de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Y vamos a ver la trágica historia de la relación prohibida entre Sansón y Dalila, que también trajo una situación muy triste, una tragedia a la historia. Y vamos a ver a quién representa Sansón. Muy interesante. A medida que vamos analizando, ustedes mismos ya en su mente pueden darse cuenta con todas las características a quién podría referirse Sansón en una tipología, en el Nuevo Testamento, en la historia del Nuevo Pacto y en la Canaán terrenal del Nuevo Testamento. Muy interesante. Comenzamos viendo unos cuantos mapas. La Canaán literal del Israel literal del Antiguo Pacto y del Antiguo Testamento era la tierra prometida donde fluye leche y miel. La tierra gloriosa que ayudó a la mujer. Aquí la van a ver en el mapa y es todo ese territorio que ven ahí, y en ese territorio estaban establecidos los cananeos. Canaán había sido la tierra prometida y lo pueden leer en muchos versículos del Antiguo Testamento, por ejemplo aquí en Génesis 11:31. Salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, porque Dios le había dado esta promesa a Abraham, que salga de Ur de los Caldeos de Babilonia y se establezca en la tierra prometida de Canaán. Y Génesis 12:1 y 5. Vete a tu tierra, que te mostraré. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Génesis 15, versículos 7 y 18. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredad esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. Miren aquí en el mapa, a la izquierda abajo, el río de Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates. Y ustedes ven esa línea que cruza ahí, encima del desierto. Esa primera línea es el río Éufrates. Y el propósito era que Dios dé toda esta tierra en herencia a Abraham y sus descendientes. Esa es la tierra prometida de Canaán, donde fluye leche y miel.
Abraham recibió esta promesa, Génesis 17, 8 y 9, y a ti te daré, y a tu descendencia toda la tierra de Canaán. En cuanto a ti, la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Entonces pasaron muchos años y cuando el pueblo estuvo durante una época de unos siglos en Egipto, entonces José, que estaba ahora establecido en Egipto, recibió esta misma promesa como recordatorio. Y aquí en Génesis 50, versículo 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitaré y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, ustedes no van a estar por siempre en Egipto, ustedes van a volver a Canaán, a la tierra que Dios nos dará en herencia. Luego conocemos la historia de la salida de Egipto hacia Canaán, después de que el pueblo fue prisionero bajo el faraón en Egipto durante mucho tiempo. Dios envió a Moisés y las 10 plagas. Éxodo 3, versículo 8 y 17. He descendido, dice Dios, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Poco más abajo lo vuelve a repetir. Entonces, la instrucción de Dios fue muy clara siempre desde Abraham. El propósito, el mismo. La tierra donde fluye leche y miel está mencionada 20 veces en la Biblia. Aquí ustedes pueden ver los pasajes en sus casas. Una y otra vez Dios repite esta hermosa promesa de que su pueblo se va a establecer en este lugar hermoso que Dios tiene preparado para ellos. Un lugar próspero, un lugar alejado de Babilonia, un lugar sin idolatría, un lugar donde ellos pueden seguir su conciencia, adorar a Dios según su voluntad divina, guardando los 10 mandamientos, estando apartados y alejados de todas las naciones cananeas y babilónicas y paganas que estaban en profunda idolatría, en astrología, en veneración a los astros y el sol, en veneración a los hombres, con diferentes formas y prácticas espiritistas y de salvación por obras. Y Dios dijo, yo quiero mi pueblo apartado, les daré este lugar. Les daré este lugar para que puedan adorar tranquilamente. Así que volvemos al mapa. Aquí vemos Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel. Vayan y conquisten este lugar. La tierra de Canaán en ese momento estaba muy habitado por diferentes pueblos paganos y la conquista de Canaán fue un evento significativo en la historia bíblica donde se ve a Dios cumpliendo sus promesas a Abraham y a sus descendientes. La tierra de Canaán que Dios prometió a Abraham era habitada por varios pueblos cananeos, quienes eran paganos e idólatras. Pero Dios dijo, conquisten esto y establezcanse ahí, porque eso es mi plan para ustedes, que tengan un lugar donde se pueda venerar libremente, en un lugar próspero, al verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Quiero hablarles un poquito del origen del problema de Canaán. Ustedes pueden leer la historia en Génesis 9, 18 al 25. Ocurre que Noé, después de salir del arca, tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam, dice, interesante, es el primero mencionado. Cam es el padre de Canaán. Oh, Cam, el padre de Canaán. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Oh, qué terrible. Miren, Noé lo que hizo. Después de sobrevivir el diluvio, ¿cómo pudo desviarse temporalmente así? Se embriagó y estaba desnudo en su carpa. ¿Y qué pasó? Cam, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. ¡Qué tremenda historia! ¿Saben por qué? ¿Qué error cometió aquí Cam? Él entró, vio a su padre desnudo y en vez de alejar la mirada y agarrar algo y taparlo para no deshonrarlo, salió afuera y le contó a sus 2 hermanos. Les cuento que papá está ahí borracho, desnudo ahí en la carpa. Y seguramente los 2 hermanos dijeron, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no lo cubriste? ¿Qué estás haciendo? Y ellos respetuosamente entraron de espaldas con las ropas, no miraron, lo taparon. Y es ahí donde se produjo una maldición contra Canaán, contra Cam y Canaán. Miren, quiero contarles un poco del origen de la palabra Canaán. Viene de la raíz semítica KN, Canaán, y significa humilde o subyugado o bajo. Entonces Canaán es un término no tan positivo. En el Tanaj, que es un libro religioso judío, menciona esta maldición de Noé a Canaán y dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió, bendito sea Jehová, Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo. Entonces el texto se puede interpretar que el biblista relaciona la palabra Canaán con bajo o subyugado. Entonces encontramos esta tierra de Canaán con tanta idolatría, tan alejado de la voluntad y de los principios de Dios. Y Dios da la orden, conquisten, establezcanse ahí. Números 33 del 51 al 53 relata de esta manera. Dios les habló y dijo, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Y menciona que deben destruir los ídolos de piedra, sus imágenes de fundición, destruir todos sus lugares altos. Los lugares altos eran donde hacían adoración a los astros, sobre todo al sol. Echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Números 13:1. Jehová habló a Moisés y les dijo la instrucción que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y ahora conocemos esta historia lamentable donde durante 40 días los israelitas reconocieron la tierra, volvieron los 12 espías y 10 espías eran incrédulos, dijeron, no podemos entrar, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, nosotros somos como langostas, no tenemos chances, somos un pueblo que acaba de salir de Egipto, éramos esclavos, no somos soldados. Pero había uno que era Caleb, que sí dijo, subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido. A pesar de eso, confiaron más en los 10 espías incrédulos y Dios les dio el castigo. Recuerden, 40 días habéis reconocido la tierra, 40 años estaréis ahora en el desierto. Moriréis en el desierto. La siguiente generación, si es fiel y obediente, ellos entrarán y tomarán posesión de Canaán. Y eso es lo que pasó. Miren aquí, Josué 3, versículos 10 y 11. La orden nuevamente de la conquista de Canaán, esta vez a través de Josué. Él echará de delante de vosotros al cananeo, al geteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dios dijo, ustedes van a vencer las diferentes
naciones, los diferentes pueblos, los reinos que están establecidos ahí. Y el arca del pacto con los 10 mandamientos irá delante de vosotros. Símbolo que Dios está con vosotros, los 10 mandamientos, la voluntad divina en este mundo. Y conocemos la conquista de Jericó en Josué capítulo 6. Una de las conquistas más emblemáticas y famosas de estas conquistas de Canaán. La ciudad cananea de Jericó fue tomada por parte de los israelitas liderados por Josué. Los israelitas rodearon la ciudad durante 6 días y el 7º día, tras rodearla 7 veces cargando el arca del pacto con los 10 mandamientos, ahí colapsó el muro y tomaron la ciudad. Así que Dios demostró, estoy con mi pueblo. Dios demostró, pero la voluntad divina por delante, los mandamientos, la voluntad de Dios, la obediencia. Y Dios intervendrá milagrosamente para que el pueblo pueda cumplir el propósito de Dios de tomar Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y la orden de Dios de la conquista de Canaán la encontramos luego en Josué 11, 16 al 23. Tomó pues Josué toda aquella tierra. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Aquí hay mucha descripción. Un poquito más abajo dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron, ¿dónde? En Gaza, en Gat y en Asdod. Ok, después de haber cumplido la tarea de conquistar Canaán, había unos cuantos lugares sin conquistar. Y estas menciona aquí en Josué 13, 1 al 3 y el versículo 6. Siendo Josué ya viejo, después de haber hecho tantas conquistas, queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios ¿de quién? De los filisteos. Los 5 príncipes de los filisteos. El gaseo de Gaza, el asdodeo de Asdod, el ascalonero de Ascalón, el geteo de Gat y el ecroneo de Ecrón. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Esto fue el propósito de Dios. Y aquí encontramos en este mapa Canaán, los filisteos, el pueblo del mar, de la edad temprana del hierro. Aquí ven las 5 ciudades, Gat, Ecrón, Asdod, Ascalón y Gaza. Y estas 5 ciudades, las vemos aquí, se llamaba Filistea. Ese lugar que quedó por conquistar. Aquí están las 5 ciudades. La famosa pentarquía de Filistea. Una pentarquía es un conjunto de varias ciudades que se gobiernan conjuntamente. Y esto fue la pentarquía de Filistea. Ahora, si nosotros analizamos dónde se habían establecido los hijos de Israel, lo pueden ver en este mapa, habían tomado control básicamente de toda Canaán, pero si ustedes ven en el mapa abajo a la izquierda, dice Filisteos, ¿lo ven? Ahí están las ciudades de Gat, Asdod, Ascalón, Gaza. Entonces, habían tomado todo menos los filisteos. No habían terminado de cumplir la palabra de Dios. Y esto iba a traer consecuencias durante siglos. Esto iba a traer consecuencias para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, como también para el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, de los filisteos simbólicos del Nuevo Pacto. Miren esto. Aquí vemos la tribu de Judá. Josué 15, versículo 20 y 45 al 47, porque cada tribu había recibido en herencia una parte del territorio conquistado. Y a Judá le tocó aquí abajo, ustedes la pueden ver, en anaranjado, ahí está Judá, que desde el sur llega hasta Jerusalén. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá. Desde Ecrón hasta el mar. Todos los que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus vías y sus aldeas, Gaza con sus vías y sus aldeas, hasta el río de Egipto.
Recuerdan que Dios había prometido desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces, ¿a qué tribu le tocó finalmente conquistar a los filisteos? ¿A quién le pertenecía esa tierra de los filisteos? A la tribu de Judá. Qué interesante. Y aquí ven la tribu de Judá, por eso colinda con los filisteos. Por eso cuando en la Biblia nos habla de las luchas que hubo entre los israelitas y los filisteos, mayormente está en relación a los de la tribu de Judá, porque eran los vecinos directos. Y también al norte, miren, encima de los filisteos al norte, la tribu de Dan. Porque también Dan estaba colindante, vecino con los filisteos, y tuvo también sus historias de lucha y batalla contra los filisteos. ¿Saben quién era de la tribu de Dan? Sansón. Entonces, Sansón de la tribu de Dan. Pero qué interesante, en el Apocalipsis, capítulo 7, cuando habla de las 12 tribus, Dan no aparece entre las 12 tribus selladas. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque lamentablemente Dan se encontraba entre las tribus más idólatras. Y también no hizo muchas veces bien las cosas. Y vamos a ver luego en la tipología Sansón. ¿A quién podría representar? Pero sigamos con la tribu de Judá. A ella había sido dado toda la tierra de los filisteos. Las 12 tribus de Israel y la tribu de Judá. La tribu de Judá era muy especial e importante. Ella destaca su liderazgo y su linaje real, porque de ella descendió luego el rey David y finalmente Jesús. Allá abajo en el cumplimiento profético pueden leer como también había una profecía en Apocalipsis 5:5 donde habla el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo el Mesías, de ahí venía. Y él tenía que enfrentar ¿a quiénes? A los filisteos. Saben que los filisteos y aquí la tribu de Judá, el rey David, ¿con quién peleó David? Contra Goliat, contra el gigante filisteo. Siempre estaban en guerra Israel y los filisteos. Una situación muy difícil a lo largo del tiempo, pero finalmente David obtendría la victoria y Jesucristo vendría. Y saben, es muy interesante todo esto. Sansón, recuerdan, era nazareno. Y Jesús vino de Nazaret, Jesús de Nazaret. Pero Sansón en su lucha contra los filisteos, lo vamos a ver a continuación, tuvo sus victorias, pero tuvo sus grandes fracasos, mientras que Jesucristo, que finalmente es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, finalmente vencerá y traerá la victoria final sobre los filisteos, así como en aquel entonces David contra Goliat, y tuvieron que huir los filisteos. Qué interesante la historia. Los filisteos se establecieron en la costa suroeste de Canaán. El nombre filisteos se origina a partir de la raíz semítica que significa dividir o invasor. Los filisteos, ¿cuál es su carácter? Dividir, invadir. Siempre intentaron invadir el territorio de los hijos de Dios. Realmente un gran problema. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios en aquel entonces no terminó de cumplir, de sacar en aquel entonces a los filisteos de ese territorio. Y luego tuvo que encontrarse con esa situación de los terribles filisteos que hacían sacrificios a sus dioses y que dividían, que invadían, y qué problema. Los filisteos eran conocidos por el empleo de un metal muy simbólico en la Biblia, el hierro. ¿Quién más fue representado en la Biblia con el hierro? Ustedes ya pueden ir imaginándose de a poco. El monopolio de este metal tenían los filisteos. Les confirió una superioridad militar durante siglos, una ventaja significativa en el combate sobre los israelitas.
¿O quién más? ¿Quién en el Nuevo Pacto? ¿Quién en el Nuevo Testamento es representado con el hierro también? Y en las profecías. Ustedes saben, Roma. Entonces, de esta manera tuvieron un enemigo muy grande y fuerte, los israelitas. Así que Dios llamó a un juez, se llamaba Sansón, y les voy a hablar un poco de su nacimiento y de su juventud. Israel estaba bajo la opresión de los filisteos desde 40 años. Imagínate, el pueblo de Dios bajo opresión de los filisteos. A ver, ustedes siempre hagan aplicaciones a la profecía, a las profecías que ustedes conocen relacionados al Nuevo Testamento, a la historia de la cristiandad, al tiempo del fin, etc. El pueblo de Dios estaba bajo opresión. Manoah, el papá de Sansón, y su esposa, que era una mujer estéril, de la tribu de Dan, como vimos antes. Y Dios envió un ángel y les anunció que iba a nacer un hijo que comenzaría a liberar a Israel de los filisteos. Buena noticia, un liberador y un milagro y un propósito divino. El ángel vino a anunciarles a una mujer estéril. Eso es un milagro. Eso es algo especial. Y luego nació Sansón. Debía ser nazareo desde el vientre, no debía cortarse el cabello, ni beber vino, ni tocar nada impuro. Debería ser puro, consagrado a Dios, santo. Representar la voluntad de Dios, no solamente con fuerza vencer a los enemigos, sino también con carácter, con espíritu. Y el espíritu del Señor se manifestó en Sansón. Sansón tuvo una esposa filistea. Se enamoró de una mujer filistea en Timnat. Decidió casarse con ella a pesar del desacuerdo de sus padres. Pero él decía, me gusta, me gusta. Y no solamente esto, la Biblia nos instruye en varios lugares que no debemos unirnos en yugo desigual. Y que también las antiguas enseñanzas decían que el pueblo de Dios no debía unirse con los paganos, con los otros pueblos que no hacían la voluntad de Dios. Igual, Sansón le gustó la mujer filistea, aunque sus padres en desacuerdo y en contra de la voluntad de Dios, se casó con ella. Se quería casar con ella. Ahí está la historia donde en el camino mata un león con sus manos, luego encuentra miel en el cadáver. Usa el hecho como base de un enigma en su boda, pero en la boda su esposa es extorsionada y traiciona a Sansón y le cuenta el secreto de este enigma a los 30 muchachos que estaban en la boda. Y entonces Sansón se enojó mucho, se enfurece, mata a 30 hombres para pagar su deuda de unas ropas que había prometido. Y luego se entera que su esposa fue dada a otro, la que estaba casándose con ella. Así que Sansón estaba muy furioso. Su esposa lo traicionó. En cierto sentido, esta vez fue todavía comprensible porque la extorsionaron a la mujer diciendo, si tú no nos consigues el secreto y la respuesta al enigma, te vamos a matar. De todas maneras pasó lo que pasó y Sansón reaccionó de la siguiente manera. Él quema los cultivos. Sansón incendia los sembradíos de los filisteos como venganza por la afrenta que le hicieron al quitarle su esposa y dársela a otro hombre. Capturó 300 zorras, les ató teas encendidas, los soltó en los campos de los filisteos, provocó un gran incendio en sus cosechas, viñedos y olivares. Tremendo. Y luego Sansón llega a ser el juez. Y conocemos esta historia de la quijada de un burro. Pues los filisteos logran capturarlo, pero se libera porque tenía mucha fuerza. Agarra una quijada de burro y entonces fue y mató a 1000 filisteos
Este acto heroico es un ejemplo de la fuerza sobrehumana que Dios le había otorgado a Sansón y cómo fue castigando a este pueblo. Pero, imagínense, después de matar a 1000 filisteos, él entra en la ciudad de Gaza. ¡Qué valor! Pero ahí hizo algo muy malo. Él vio ahí una mujer ramera y fue con ella. Los de Gaza se enteraron de que él estaba ahí. Le querían atrapar y matar a Sansón. Se pusieron allá afuera, en la puerta, en el portón. Sansón durmió hasta medianoche, se levantó, tomó las puertas de la ciudad, se las puso en el hombro y se las llevó al monte delante de Hebrón. Aquí conocemos esta historia poderosa como Sansón valientemente arranca los portones de la ciudad de Gaza, los lleva en sus hombros a un monte cercano frente a Hebrón. Eso es lejos, eran muchos kilómetros que él cargaba eso. Dejaba la ciudad de Gaza sin protección. ¿De qué sirven sus muros si no hay portón, si uno puede entrar a la ciudad? La dejaba desprotegida con esta fuerza sobrehumana y el desafío a los filisteos. Luego finalmente Sansón, muy mujeriego, encuentra a su tercera mujer, nuevamente una filistea. Esta vez Dalila. La famosa historia de Sansón y Dalila. Tercera filistea que él escogió. En vez de hacer caso a Dios y buscar una mujer de entre el pueblo, de alguna manera él, desviado, estaba buscando lo que había entre las filisteas. Entonces Dalila, con engaños, le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Los filisteos habían querido descubrir durante mucho tiempo por qué tiene tanta fuerza por qué no le podemos amarrar. Y Sansón jugaba con la verdad. Él le decía diferentes razones. A ver, amárrame con una soga y voy a perder mi fuerza. Lo hicieron, pero él se liberó. A ver, amárrenme con una cadena y otra vez. Y la mujer se puso triste. ¿Por qué tú no me dices la verdad? Tú no me amas. Tú no me dices. Y finalmente, Sansón cometió el error de decir la verdad y traicionó ese origen de que él es nazareo, de su cabello que nunca debía cortarse, de que él debía hacer la voluntad de Dios, estar consagrados y todo esto. Entonces le fueron cortadas las 7 trenzas de su cabello, de su cabeza, que era el símbolo de su consagración como nazareo. Por si acaso Dalila, ella también recibió un incentivo, la Biblia dice, de los 5 príncipes de las 5 ciudades de los filisteos. Le dijeron, te vamos a dar 1100 ciclos de plata, cada uno. 5500 vas a tener, mucha plata, vas a ser rico. Entonces ella, buscando no solamente tener como novio al hombre más poderoso de la tierra, sino también quererse volverse rica, accedió y lo traicionó, lo engañó a su novio aquí, a Sansón. Le cortó el cabello y entonces vinieron los filisteos encima de Sansón. Jueces 16:21. Mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas de hierro para que moliera en la cárcel. Qué terrible destino aquí de Sansón. Finalmente Sansón aparece moliendo el trigo después de ser capturado y cegado por los filisteos. Lo obligaron a moler trigo en el molino en Gaza. Oh, qué acción más humillante de cautiverio de Sansón. Después de haber tenido tanta fuerza, ahora tener que mover el molino y hacer el trigo para los filisteos. La última historia que conocemos de Sansón es cuando él destruye el templo de Dagón. Los filisteos, celebrando su victoria sobre Sansón, lo llevaron al templo de Dagón, su divinidad medio
pez, medio hombre. Entonces Sansón estaba ahí y pidió una vez más fuerzas para vengarse. Y con la fuerza que le fue concedida por última vez por Dios, él derribó las columnas centrales que sostenían el templo, provocando la destrucción y la muerte de la multitud presente, incluyendo los líderes filisteos. Esto marcó el final de una época de los filisteos y fue una derrota total. Dice la Biblia que en la muerte de Sansón mató a más que en su vida. Recuerda que con la quijada había matado 1000. En este momento, al derribar el templo de Dagón, mató como 3000, incluyendo los líderes, los príncipes filisteos. Qué historia tremenda. ¿Saben? Uno puede preguntarse, ok, estas historias son antiguas. Eso pasó hace miles de años, 3, 4 mil años atrás. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el Nuevo Testamento, tipología, tiempo del fin? ¿Será que tiene algo que ver? Porque si vemos cuando finalmente invadió Babilonia, Babilonia conquistó Gaza. Babilonia conquistó a los filisteos, lo pueden ver en el mapa. Y cuando luego vinieron los medo-persas, también conquistaron ahí a los filisteos. Ellos ya desaparecieron en la historia. Luego vino Alejandro Magno, los griegos, igual conquistaron ahí abajo, pueden ver la tierra de los filisteos. Todo cayó en manos de los griegos. Entonces vino el imperio romano. Nuevamente aquí ustedes pueden ver, conquistaron igualmente la antigua tierra de los filisteos. Pasaron siglos, milenios. ¿Qué tienen que ver los filisteos? ¿Será que existe todavía un Canaán espiritual del Israel espiritual, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento? Una tierra prometida donde fluye leche y miel. Una tierra gloriosa que ayuda a la mujer en el Nuevo Testamento. Aplicando ya no al Israel literal, al pueblo de Dios de la antigüedad, sino aplicando al Israel espiritual, al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, al cristianismo. Vamos a recordar unas citas. Ustedes saben que cuando Cristo vino, el pacto antiguo terminó. Vino el pacto nuevo. Cuando en las profecías bíblicas, en Apocalipsis, por ejemplo, habla de Jerusalén, ya no habla de la Jerusalén de Medio Oriente, literal. También cuando en el Apocalipsis habla de Babilonia, ya no habla de la Babilonia simbólica, de la Babilonia literal que hubo, porque eso ya está en ruinas, ya no existe. Por eso cuando en el Apocalipsis habla de Jerusalén, 3, versículo 12, por ejemplo, menciona la nueva Jerusalén, la celestial que desciende del cielo. O cuando San Juan en el Apocalipsis habla de Jerusalén, habla de una realidad espiritual, simbólica, ya no de lo literal del Medio Oriente. Cuando en Apocalipsis 21, versículo 2, habla acerca de la nueva Jerusalén, la santa ciudad que vi descender del cielo. Apocalipsis 21, versículo 10. La gran ciudad de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Cada vez cuando en el Apocalipsis habla de Jerusalén, ya no habla del literal de Medio Oriente. Cada vez dice, para aclararlo, para que nadie se confunda, la nueva Jerusalén, la celestial, la que desciende del cielo, etc. Y si ustedes hacen un estudio en el Nuevo Testamento del Israel espiritual, van a ver de que en el Nuevo Testamento, cuando habla ahora de Israel, cuando habla de las tribus de Judá, cuando habla de los descendientes de la heredad de Abraham, etc., ya se refiere a los hijos del Dios del nuevo pacto, al Israel espiritual, a todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Mesías. Les voy a dar unas citas. La Biblia muy claramente en 1 Corintios 10, 18 habla del Israel según la carne, pero luego habla del Israel según la promesa espiritual y simbólica. Por ejemplo, en 1 Pedro 2, 9 y 10, vosotros que en otro tiempo erais pueblo, no erais pueblo, porque erais gentiles, es decir, alejados de Israel,
ahora sois pueblo de Dios. Habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue a los gentiles y al aceptar a Jesucristo como su Mesías, llegaron a ser pueblo de Dios. Dice aquí, por ejemplo, en Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, es decir, literalmente, sino que es judío el que lo es en lo interior, en el corazón, en el espíritu. Así que si tú has aceptado a Jesucristo como tu Mesías, antes eras gentil, ahora tú eres judío. Judío espiritual, judío simbólico, porque has aceptado a Jesús como tu Mesías. Dice Romanos 9, 6 al 8, no todos los que descienden de Israel son israelitas, hablando ahora del Israel carnal, literal, de segunda sangre. No por ser descendientes de Abraham, de manera literal, son todos hijos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que lo son según la promesa. Ellos son contados como descendientes. Entonces, si tú has aceptado a Jesucristo, tú te has aferrado de la promesa de Dios, de la herencia. Llegaste a ser Israel espiritual, judío espiritual. Y tú perteneces a la Jerusalén espiritual. Y tú puedes llegar a ser uno de los hijos de Dios del nuevo pacto. Romanos 9, 24 y 26. Llamaron no solo a judíos, sino también a gentiles. Y los llamó hijos del Dios viviente. Llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Oseas 2, 23. Y así hay varios más. Les quiero dar uno más para entender esto bien. Efesios 2, del 11 al 19. Antes, sin Cristo, erais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, somos cercanos por la sangre de Cristo. De ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, creando de los dos un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo. Ahora sois conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y dice Romanos 3, 26 al 30, Dios es Dios de judíos, porque justificará por la fe a los circuncidados, y Dios de los gentiles, porque justificará por la fe a los incircuncidados. Y así todos hemos llegado a ser linaje de Abraham, herederos según la promesa. Eso es la realidad del nuevo pacto del Nuevo Testamento. Esto es desde el año 34, cuando se cumplieron las 70 semanas de Daniel 9, donde había un tiempo establecido para el Israel literal de la antigüedad. Pero luego el Señor, dice ahí, confirmó el pacto con muchos, con todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Y es ahí donde los discípulos, los apóstoles, la Virgen María, los primeros miles de conversos, todos eran literalmente de sangre judíos, pero habían aceptado al Mesías como su Salvador, su Señor. Y ahí comenzaron a evangelizar y se unieron ya los gentiles a la iglesia, que llegaron a ser también conocidos los cristianos. Y de esta manera se comenzó a multiplicar. Eso es lo que explica Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer pura, con las 12 coronas en la cabeza. Y también habla ahí la transición cuando Jesucristo es nacido. Porque de las 12 tribus, luego se transformó la transición a los 12 apóstoles. Eso es lo que ustedes pueden leer en Apocalipsis 21, en la descripción de la Santa Jerusalén. Que 12 puertas simbólicas que confirman la entrada a la Nueva Jerusalén como las 12 tribus. Y 12 fundamentos para la Nueva Jerusalén, los 12 apóstoles. Y ahí comenzó el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Israel espiritual simbólico. Y es en ese contexto
que podemos entender. ¿Cuál será la tierra gloriosa que ayudó a la mujer, la tierra prometida donde fluye leche y miel? En el tiempo del fin, ¿habrá otra tierra que Dios dio en promesa en el Nuevo Testamento? Aquí ustedes ven un mapa de América, de Norteamérica. ¿Saben? La mujer, dice Apocalipsis 12, huyó al desierto. Estaba ahí por 1260 días. Este tiempo profético que nos lleva de 538 a 1798, el tiempo del fin. Tiempos y la mitad de un tiempo. También otro sinónimo de este tiempo profético, que nos lleva al tiempo del fin. Y en ese contexto, cuando la mujer tuvo que huir al desierto porque estaba bajo persecución, estamos hablando del cristianismo medieval, que estaban siendo perseguidos por su fe en la Biblia. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Quería que fuese arrastrada como un río, pero la tierra ayudó a la mujer. Dios puso ahí una vez más una tierra que iba a ayudar a la mujer. Entonces, esto es en el contexto medieval, cuando el cristianismo estaba bajo persecución y necesitaba un lugar donde ir. Necesitaba un lugar, una tierra que Dios había prometido, donde podía escapar de las garras de la serpiente, del dragón, de las garras que estaban persiguiéndola. Y fue descubierta América. América, los Estados Unidos, un lugar fundado por cristianos europeos perseguidos por su fe, un lugar donde se respetaban sus creencias y su libertad religiosa. En este libro del Compendio de Historia Americana, habla que la primera nación que se estableció fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia de los hugonotes, que víctimas de las persecuciones se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. La región de Nueva Inglaterra, como fue conocida Norteamérica, Estados Unidos, comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados. Entonces ellos tuvieron que escapar, huir. Habla aquí que a consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas, a las colonias, donde se respetaban sus creencias. Las colonias de Nueva Inglaterra, así fue llamado Estados Unidos al inicio, formada por hombres y familias de trabajo inteligentes y gran moralidad, en el que privaban las ideas de democracia, gente de fuerte personalidad, que lo arriesgaba todo para salvar sus condiciones religiosas. Entonces se dictó la famosa Constitución de Estados Unidos, una de las más liberales del mundo para traer justicia y libertad, donde en 45 palabras, 5 libertades son mencionadas. El Congreso no hará ley alguna para adoptar una religión. Dice que habrá libertad de palabra, de imprenta, de reunión, de pedir al gobierno reparación de agravios. Y llegó a ser una nación libre, Estados Unidos, considerado como una tierra prometida. La expresión Estados Unidos, la tierra prometida, se refiere a la percepción histórica de que Estados Unidos representaba un lugar de refugio. Gente que buscaba escapar de las persecuciones religiosas. El sueño americano de prosperidad, una tierra donde fluye leche y miel, un lugar donde se puede adorar a Dios según su conciencia. Y fue a ese lugar miles y miles de refugiados perseguidos en Europa durante siglos para encontrar ahí un lugar donde podían adorar a Dios según su conciencia. La Nueva Jerusalén. Así fue considerado por diferentes agrupaciones religiosas de Estados Unidos como los puritanos. La Nueva Jerusalén fue un tema importante en la colonización puritana de Nueva Inglaterra. Los puritanos se inspiraron en los pasajes del Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén, que interpretaron como un símbolo del Nuevo Mundo. Inclusive la iglesia de los santos de los últimos días también lo interpretaron así. La Nueva Jerusalén se considera un reino físico que se construiría en América del Norte. Y si ustedes buscan en el internet ciudades en Estados Unidos que llevan el nombre de Jerusalén, van a encontrar muchas.
Jerusalén de Arkansas, de Maryland, Jerusalén de Michigan, Jerusalén de Nueva York, de Ohio, de Rhode Island, Jerusalén de Virginia y otras. Entonces, en las profecías de Daniel, capítulo 11, cuando habla del tiempo del fin, se nos pone el contexto, justamente la palabra de la tierra gloriosa. Daniel 11, 40 y 41, hermoso tema, habla que al cabo del tiempo, otras traducciones dicen, en el tiempo del fin, que nosotros sabemos que proféticamente comenzó justamente al cabo de esos 1260 días, años, en 1798, habla de que habría un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte, pero el rey del norte iba a prevalecer en ese conflicto, ahora estamos ya en contexto del tiempo del fin, y que entraría a la tierra gloriosa. Entonces la tierra gloriosa, simbólicamente, espiritualmente, ya son los Estados Unidos, ya no es la realidad literal del Medio Oriente. Eso quedó atrás desde el año 34. Ahora hay que interpretar las profecías según esta comprensión bíblica que tenemos. Así que si nos menciona una tierra gloriosa donde el rey del norte en el tiempo del fin, y sabemos que se trata de Roma, entrará, es aquella tierra donde había sido refugio y promesa para aquellos que fueron perseguidos durante la Edad Media y las Inquisiciones. Es justamente el panorama de Apocalipsis 13 que nos habla de que iba a haber una alianza entre estas dos potencias antiguas archienemigos, el protestantismo y el catolicismo, que durante siglos eran grandes archienemigos porque Roma, cuando comenzó la Reforma protestante, los persiguió en sus inquisiciones. Entonces, el panorama de Apocalipsis 13, pero nos habla de que Estados Unidos y el Vaticano, la potencia ex-protestante y la potencia católica, iban a entrar en alianza, porque se iban a asemejar, porque Estados Unidos iba a seguir en las huellas de su madre, de la cual había salido. Estados Unidos iba a levantar una imagen, algo parecido, y se iba a someter y finalmente iba a decretar, eso dice Apocalipsis 13, las cosas de su madre, de la cual había salido, imposiciones religiosas, y iba a perder finalmente la libertad. Ahora, en el contexto del tiempo del fin, uno podría preguntarse, pero ¿cómo es esto de Canaán? ¿Cómo es esto de los filisteos en el tiempo del fin? ¿Será realmente así? ¿Encontramos más evidencias? Sí, en el libro de Sofonías, donde habla del día de la ira de Dios. Miren, el contexto, Sofonías capítulo 1. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, hombres, bestias, aves, peces. Cortaré a los impíos, los restos de Baal, los ministros idólatras, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, a la adoración al sol, a los que apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová, ni lo consultaron. El día de Jehová está cercano. Estamos hablando contexto final, juicio final. Castigaré en aquel día, como sigue Sofonías, versículos 10 al 18. Habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor. Todo el pueblo mercader es destruido. Oh, como en Apocalipsis 18, cuando habla de la destrucción de Babilonia. Destruidos son todos los que traigan dinero. Yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Acá refiriéndose obviamente en el contexto del tiempo, del fin del juicio, a la Israel simbólica espiritual. Castigaré a los hombres. Cercano está el gran día de Jehová, día de ira. Aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto. Miren, tiempo de angustia, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, como dice Apocalipsis 18, todo se oscurecerá simbólica, espiritualmente en la tierra, porque ya es la recta final y el engaño ha aumentado de tal manera, dice, atribularé a los hombres. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, destrucción, todos los habitantes de la tierra. ¿Qué vemos aquí? Tiempo del fin, juicio final, destrucción, castigo. Eso es el gran día de la ira de Dios. Habla aquí también de
de angustia. Y entonces, en este contexto, miren lo que dice el siguiente pasaje. Sofonías 2. En el día del enojo de Jehová, porque Gaza quedará desamparada, Ascalón será destruida, Asdod será saqueada, Ecrón será arrancada de raíz. Ay de ustedes cretenses que habitan en las cosas del mar, la palabra del Señor va dirigida contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Yo haré que te destruyan. Oh, eso es la confirmación bíblica, profética, de los filisteos del tiempo del fin, de esta alianza de los filisteos en el tiempo del fin. Así que no desaparecieron hace 4000 años. Hay una aplicación para los cananeos del segundo pacto, del tiempo del fin, para los filisteos que siguen vigentes. Oh, qué tremendo lo que la palabra de Dios nos habla. Miren cómo termina lo de Sofonías. En el capítulo 2 sigue hablando ahora del remanente. El remanente de mi pueblo. Esto les vendrá por su soberbia, hablando acerca de la destrucción de los filisteos del tiempo del fin. Porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos, así como el cuerno pequeño lo había hecho, se había engrandecido. Destruirá, dice, todos los dioses de la tierra, el paganismo, toda la idolatría será destruida. La ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, cómo fue asolada. Aquí habla como Apocalipsis habla de la destrucción de Babilonia. Es lo mismo, destrucción de Babilonia o destrucción de Canaán, de los filisteos. La misma simbología aquí vemos de que en el tiempo del fin Dios todavía compara aquella potencia representada como el hierro, también como los filisteos. Y fíjense cómo va a terminar esto. Y si ustedes ven en otras profecías, por ejemplo de Amós 1:8, destruiré a los moradores de Asdod, a los gobernadores de Ascalón. Son las ciudades de los filisteos. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá. Y también en otra profecía de Zacarías, otro profeta, 9 versículo 5, verá Ascalón y terminará, Gaza también. Se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. La promesa antigua se cumplirá en el fin de los tiempos, en su aplicación tipológica del octavo, de la Babilonia del tiempo del fin, de aquel representado como el hierro. Y finalmente habrá la caída de Dagón, la caída final, el dios pez de los filisteos. ¿Saben? Los filisteos habían capturado el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos, la llevaron a su ciudad Asdod, la colocaron en el templo de su dios Dagón, pero la estatua de Dagón cayó ante el arca 2 veces, y la segunda vez inclusive con su cabeza y sus manos cortadas, lo que fue interpretado como una señal de la derrota de Dagón ante el Dios de Israel. Eso fue cuando habían llevado el arca del pacto los filisteos para decir nosotros somos más poderosos que el Dios de esos 10 mandamientos. Pero el Dios de esos 10 mandamientos demostró de que Dagón, el falso Dios idólatra de los filisteos, es el falso y tiene que caer. Dagón cayó, los filisteos caerán. Y ustedes saben de que eso es en 2 fases, porque cuando en aquel entonces los filisteos devolvieron el arca, medio que se estaban arrepintiendo, porque se daban cuenta que plagas estaban cayendo sobre ellos. Pero luego, cuando Sansón destruyó el templo de Dagón, era ya la destrucción final de los filisteos, porque aquí no solamente Dagón fue destruido, sino su templo con miles y con todos los líderes de los filisteos. Y aquí ya no hubo misericordia. Aquí ya era la fase final, la destrucción final. Queridos hermanos, amigos, se me agotó el tiempo, tenía más cosas que decir. Pero Dios bendiga con este tema y que sirva para impulsar más nuestro estudio y buscar más las relaciones tipológicas, porque las historias del Antiguo Testamento fueron escritas y dadas para que entendamos en el tiempo del fin muchas cosas aún mejor.
En ese sentido, el Señor Jesús viene pronto. Vivimos en el tiempo del fin, conflicto final de los filisteos, del tiempo del fin contra el pueblo de Dios. Todo en relación a la ley de Dios, al arca del pacto, los 10 mandamientos. Y finalmente Babilonia caerá. Los filisteos caerán. Dagón caerá. Y Dios liberará a su pueblo. Y iremos a la Canaán celestial. Porque la Biblia nos habla de la verdadera tierra prometida, donde fluye leche y miel. La antigua del antiguo pacto, la nueva del nuevo pacto, ambos han sido tomadas por los filisteos. Porque esto no es el fin. El propósito final que nos revela en el libro de Hebreos capítulo 11 es la Canaán celestial. Y es ahí donde nos dirigimos. Nosotros, en este momento, nos toca vivir esta realidad en la Canaán del nuevo pacto. La simbólica, la espiritual, Estados Unidos, todo ese conflicto. Pero esperamos, igual como esperaban los hebreos de la antigüedad, el Israel literal, la Canaán celestial. Eso es nuestro destino final. Así que sigamos adelante por fe, creyendo, Cristo viene pronto, este conflicto terminará. Ya sabemos cómo terminará. Con la victoria de Dios, su santa ley, su palabra, la verdad. Que Dios los bendiga con este conocimiento. Sigan estudiando y profundizando. Amén.
Queridos hermanos, amigos, vivimos realmente en tiempos proféticos importantes. Vemos también la repetición de la historia. Así como en la antigüedad, el pueblo tuvo que enfrentarse con sus enemigos que eran los filisteos. También en el tiempo del fin, la situación va a ser muy parecida. Siempre estaba en juego la voluntad de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y siempre los filisteos trataron de estar donde no debían haber estado, en Canaán, tanto en la antigua como en la moderna. En ese sentido, queridos amigos, hermanos, inclinemos el rostro. Vamos a terminar con una oración para que Dios nos bendiga con este conocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Vemos el gran conflicto, Señor. Vemos cómo cayó en la antigüedad este sistema filisteo, cananeo, y también con su falso dios Dagón, frente a tu arca del pacto, frente a tu voluntad y tus mandamientos. Y sabemos que la historia se repite y también va a volver a ocurrir. Te pedimos que podamos hacer tu voluntad, serte fiel. Bendícenos, ayúdanos a todas las personas que han escuchado este mensaje también para seguir estudiando, profundizando y analizando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.